para mí es un enorme gusto que estén ustedes hoy reunidos, tanto para los profesores que están conectados de manera digital, siguiéndonos. Un saludo. ¿Qué es exactamente lo que vamos a trabajar en esta sesión muy corta? Pues es una introducción al desarrollo de la actividad que tendrá que concluirse el día viernes. Es mostrarles un poco el proceso, y digo un poco porque es un acercamiento, o sea, van a surgir dudas, van a surgir una serie de inquietudes sobre el proceso de virtualización o creación de los contenidos digitales de las unidades de aprendizaje del programa de bachillerato general. La intención es mostrarles bien cómo se realiza este proceso de construcción de contenidos, darles un breve antecedente de por qué estamos hoy aquí. Y segundo, las características propias del desarrollo de lo que se convertirá en un momento dado este bachillerato multimodal y las potencialidades que ofrece el trabajo en los ambientes digitales en otros esquemas, concretamente en esquemas semipresenciales y en esquemas presenciales con apoyo de los ambientes digitales. Me gustaría describir o iniciar la importancia de esta primera sesión. Anteriormente nosotros recurríamos a un proceso de capacitación del profesorado para que fuera conociendo todo el tema de educación digital. Este proceso llevaba varias semanas y pues en los mejores de los casos se podrían construir cursos en línea en aproximadamente 2 o hasta 6 meses. Este proceso era muy tardado, era un proceso de mucha interacción entre las partes. Y finalmente lo que nosotros fuimos optando fue por ir construyendo una metodología que permitiera que cualquier docente, pues básicamente con una inducción como la que estamos teniendo el día de hoy, pudiera iniciar en el proceso de construcción de sus materiales digitales y que esto le permitiera a través del apoyo de gente especializada como diseñadores instruccionales, desarrolladores de hipermedia, correctores de estilo, instaladores de plataforma en ambiente digital, entre otros, pues brindarle toda esta asesoría, todo este acompañamiento y poderlo realizar en tiempos más cortos. Esto nos ha llevado a probar la metodología en periodos o en procesos de estrés de tiempo y poder concluir cursos en 2 o 3 días. Esto, sin lugar a dudas, el ejercicio que vamos a hacer esta semana es un primer acercamiento, va a ser una primera versión de las unidades de aprendizaje. Como ustedes saben, todos los contenidos que se van generando son perfectibles, algunos de ellos van a requerir actualizaciones periódicas, pero es parte de la propia dinámica del proceso de integración de tecnologías en los procesos de enseñanza-aprendizaje, que la revisión y que la mejora, la construcción de nuevos elementos, pues sea una práctica cotidiana, que sea una práctica que genere un círculo virtuoso en el proceso de trabajo y que se generen, sin lugar a duda, las mejores experiencias de aprendizaje para nuestros estudiantes. Cuando hablamos de un programa multimodal, ustedes saben que la universidad actualmente está trabajando toda la educación multimodal a través de un sistema, el Sistema Universitario de Educación Multimodal, que es de reciente creación. Antes se conocía como el área de educación a distancia de la universidad, evoluciona a un contexto más amplio que es una educación multimodal, que básicamente permite, y una de sus grandes estrategias es que todos nuestros programas educativos de la universidad en cierta manera permitan o dejen la posibilidad que las unidades de aprendizaje puedan impartirse de manera presencial con el uso de tecnología, de manera semipresencial o completamente en línea. Esto sin que implique en este momento que los programas se tengan que reconstruir, actualizar o finalmente crear ofertas análogas en una modalidad diferente como venía ocurriendo. Esto, sin lugar a dudas, pues es un escenario inédito para la institución. Otras instituciones en el país han visto esta posibilidad como algo que no necesariamente pudiera ser el camino. Hoy estamos convencidos y el tiempo nos está dando la razón en cuanto a la evolución de las tecnologías, que instituciones como la que nosotros, en la cual participamos, pues requieren hacer un ejercicio metódico, innovador en sus propuestas y hacer un ejercicio estratégico de sus recursos. Es aquí donde los programas multimodales tienen sentido, donde nos van a permitir, esa es la visión, construir y mantenernos competitivos a lo largo de los siguientes años.
El programa multimodal, como ustedes lo saben, va a permitir, en el caso del bachillerato, tener nuestros estudiantes, como actualmente los tenemos en ambientes digitales, digo, en ambientes presenciales áulicos, irán en los horarios convencionales, seguiremos trabajando con nuestros muchachos como lo venimos haciendo, pero ya vamos a permitir o se van a empezar a dar otras opciones, como el que los estudiantes puedan consultar los materiales digitales que ustedes van a construir. Estos estarán radicados en una plataforma que actualmente se llama nodo.gto.mx y que permitirá que cualquier estudiante pueda estar observando, mirando estos contenidos y poderlos consultar de manera secuencial y tenerlos como un apoyo a sus procesos de aprendizaje. También se podrán dar en ciertos momentos procesos de trabajo completamente semipresenciales, donde algunas sesiones puedan ser llevadas de manera presencial y en otros en un ambiente digital. Pero en este momento donde nosotros nos iremos enfocando es en la solución 100% digital. ¿Qué quiere decir? Que nuestras unidades de aprendizaje estén preparadas para poderse llevar 100% en línea. Esto nos permitirá que en un momento dado el bachillerato pueda tener ya en un esquema muy deseable, grupos que estén trabajando 100% en plataforma, que ya no requieran, no se les obliga a ir a un espacio áulico, que ya no estén sujetos a las convencionalidades de un horario y que tengan las características y dinámicas propias de una educación digital de calidad. Hace un momento les comentaba de que existían esquemas para trabajar y virtualizar estas unidades de aprendizaje y nos había llevado en cierta forma pues toda una curva de aprendizaje de cómo poder nosotros ir generando estas oportunidades de que los profesores participaran en esto tan importante que es la educación digital, el uso de las tecnologías en los procesos educativos, pero que lo hicieran de una manera amigable, ligera, asequible, que pudieran tener el producto de su trabajo en un corto tiempo y que esto tuviera calidad y cumpliera metodológicamente con las exigencias de los mejores cursos en línea que existen en la actualidad. Esto nos llevó a poder construir una propuesta que ya está sistematizada para efectos de trabajo. En esta primera ocasión no la utilizaremos porque aún se encuentra en estado prototipo, pero que les voy a mostrar para que ustedes vean cómo de aquí en adelante será el trabajo, cómo ustedes como profesores podrán tener acceso a este tipo de herramienta. Aquí voy a hacer un paréntesis. Les comento que estaremos trabajando en esta ocasión con la herramienta colaboración de Google, que en este caso es Drive, que básicamente es como un Office en línea, es su solución de ellos, pero que tiene una ventaja que los documentos colaborativos, los Words que estamos viendo aquí, se cargan en un navegador, se pueden utilizar desde cualquier equipo, no hay que guardar versiones en archivos, todos vemos lo que están desarrollando, toda la célula de trabajo, diseñadores instruccionales, diseñadores de hipermedia, instaladores, todos trabajan sobre el mismo documento, sobre la misma información, y esto les puedo garantizar que nos ahorra mucho tiempo, nos permite elevar la calidad y permite tener un control adecuado de las versiones que se van construyendo. Este formulario, como ustedes lo pueden ver, nosotros lo denominamos formulario para la recolección de contenidos didácticos disciplinares. Es básicamente un asistente para poder ir integrando esta información necesaria para ir elaborando el curso en línea. Y parte, pues, desde poder, algo tan básico como elegir, por ejemplo, el nombre de la unidad de aprendizaje. Dirán, bueno, esto no tiene ninguna ciencia. Ustedes, si no mal recuerdo, tendrán que recurrir a sus cartas descriptivas del programa. Irán llenando estas partes, poniendo la clave que vaya correspondiendo y el número de créditos que aplique. Entonces, ustedes ya tienen de alguna otra manera un trabajo avanzado. Yo tuve la oportunidad de ver la última versión de algunas cartas descriptivas que están en el programa cargado en la página del Colegio de Nivel Medio Superior y ya tienen toda esta información, digamos, en este documento, que es, por ejemplo, la fundamentación de la UDA. Aquí hay que darle una revisada, que vaya la información que es, probablemente hacer esta copia y pegar la información que se tenga en esta carta, corroborar la competencia de la UDA, esa ya está declarada, está revisada. Si ustedes por alguna razón
observaran que la competencia no es del todo correcta o que tuviera alguna, desde su perspectiva, que hacerse algún ajuste, pues pueden hacer la propuesta, ¿no? La intención es precisamente ir avanzando en este esquema y ir ponderando cómo pudiéramos trabajar. Aquí voy a hacer un ejemplo de todas las partes que componen, digamos, las generales. Una vez que avanzamos, todas las asignaturas, todas las unidades de aprendizaje tienen diferentes temas. Por ejemplo, la unidad de álgebra, la unidad de español, la unidad de formación cultural, etcétera. Todas tienen algunos temas. Esos temas son los que nosotros iremos integrando en estas partes. Una vez que los vamos trabajando, los vamos identificando, cada uno de estos temas tiene que ser desarrollado. Algunos temas, por ejemplo, les voy a poner el caso de unidades de aprendizaje, que en este caso es una unidad de un posgrado, pero para efectos prácticos sirve para ejemplificar. Unidades de aprendizaje que tienen bastantes temáticas. Esta unidad de aprendizaje en particular se tiene que impartir en 4 sábados. Es una maestría en desarrollo organizacional. Y para poder abordar los 14 temas, el profesor lo que hizo fue una agrupación concreta de diferentes puntos para poderlos abordar en cada clase. Entonces, esto para efectos prácticos es una cuestión de lógica donde administramos la cantidad de contenido en función del número de semanas. Entonces, él para cumplir el programa separó los primeros 4 temas para la primera sesión, los segundos efectivamente para la segunda y así dejando para el último tema un ejercicio de actividad práctica. Entonces, ustedes como expertos disciplinares, como personas que están el día de hoy como referentes de calidad en el desarrollo e impartición de este tipo de asignaturas, ustedes sabrán con mucha precisión hasta cuándo o en qué momento se deben de ir haciendo estos cortes temáticos, cómo los podemos abordar, cómo serían más significativos para el aprendizaje de los estudiantes. Nosotros en esa parte solamente los podremos orientar. Decirle, bueno, esto es conveniente en este contexto o permitiría que se pudiera hilar de esta forma. Sin embargo, ustedes tienen la responsabilidad de poder dar la claridad y generar esta experiencia, este trayecto formativo de manera ordenada, asequible, lógico para el participante. Nos ha tocado también casos donde los profesores dicen, mira, es que esta unidad, esta carta descriptiva no está bien desarrollada, necesitamos que el tema 3 se convierta en el 2, que el 4 sea el 1 y empiezan a hacer como una serie de combinaciones. Eso en teoría es válido con este esquema de libertad de cátedra. Sin embargo, con la intención de poder de generar una base de que los contenidos puedan ser replicables y puedan ser vistos por todos nuestros estudiantes, aparte de los grupos que los vayan a tomar en un esquema completamente digital, pues debemos de mantener esta homogenización. Entonces, partiendo de esas consideraciones, me permito continuar. En la parte de los contenidos temáticos pongo un ejemplo, ¿no? En este caso es Introducción a la Consultoría. Ese tema yo lo agarraría en este caso si fueran por la cantidad de créditos, que ya más adelante les mostraremos. No quisiera ahondar en ese punto, en esta primera charla, sino más adelante. Este primer tema, lo que fuera Introducción a la Consultoría, Historia de la Consultoría, los abordaría en esta primera sesión. Y yo marcaría aquí, en este bloque, muy bien, equipo del SUME, del sistema multimodal. Estos 2 temas los voy a abordar en esta primera clase virtual. Recordar que en el esquema digital, en esto que ustedes están trabajando, son clases virtuales semanales. El participante se le va habilitando cada semana el contenido y las actividades que va a desarrollar a lo largo de los 7 días. Para esto nosotros tenemos que buscar que sean equilibradas, que realmente sean significativas, que al concluir tengamos evidencias suficientes de que el participante alcanzó la competencia. Por ejemplo, ¿qué no sería factible si tuviéramos una competencia que tuviera un verbo como describir, identificar, ponderar, etcétera, y nosotros hiciéramos puras evaluaciones teóricas? Entonces, ahí muy probablemente pues no tendríamos una armonización entre
el tipo de competencia que queremos que el estudiante alcance con el tipo de evidencia. Entonces son cuestiones que no debemos de perder de vista, que están ahí presentes y que de alguna otra manera que ustedes con su expertise, pues evidentemente no lo perderán de vista. Entonces, este primer apartado, este primer bloque es el que quiero que ustedes vean, que es el más significativo y en el que vamos a estar trabajando. Por ejemplo, si fuera introducción a la consultoría y historia de la consultoría, yo tendría que abordar en esta primera sesión esos dos temas. Yo buscaría la forma de hilarlos, de construirlos, de empatarlos, de poderlos conectar para que el discurso, lo que yo vaya generando, tenga sentido para el estudiante. Y no necesariamente se vayan construyendo una relación de un tema por clase, un tema por clase. Si se da así, pues perfecto, no hay ningún inconveniente, pero también hay que cuidar la dimensión de los tiempos en las semanas, que más adelante les iremos platicando. En este primer momento voy a introducir un concepto que a lo mejor ustedes ya conocen o a lo mejor han escuchado y no necesariamente lo hemos podido entender en su dimensión. Y es el docente como un curador de contenidos. Cuando nosotros indagamos o hacemos una búsqueda de información para poder encontrar material didáctico, poder construir nuestras clases, pues evidentemente podemos recurrir a la bibliografía que ya existe, ir a la biblioteca o usar un motor de búsqueda como Google y empezar a hacer una selección de contenidos. Aunque ustedes no lo crean, este proceso lleva implícito la actividad de curado. El curado es poder identificar aquellos recursos que de cierta manera agregan valor, son pertinentes, van dirigidos al público indicado, pueden de alguna otra forma complementar lo que nosotros estamos haciendo o pueden conectarnos con algunos otros elementos que pueden ayudar a ampliar la discusión. Esa actividad de curado, bueno, pues es algo propio de un experto disciplinar que puede decir si el recurso A o el recurso B que encontré en Internet, ¿cuál sería el más pertinente para nuestro grupo que vamos a tener en el siguiente semestre? Entonces, todo ese tipo de elementos es la curación de contenidos y es empezar a trabajar con un ejercicio de mapear lo que hay en la red, porque a veces nos ha tocado casos donde el profesor está trabajando en desarrollar materiales, contenidos, etcétera, muy apurado y resulta que, bueno, pues ya estaba hecho ese recurso y está muy bien explicado y está muy bien sintetizado. Entonces, este ejercicio para nosotros es como una actividad que no debemos de obviar, que debe de estar ahí presente, que debe de tener, digamos, ser uno de nuestros primeros puntos o pasos que debemos ir siguiendo. Posteriormente me permito decirles que una vez que ustedes empiecen a trabajar o identificar aquellos recursos o documentos académicos que les puedan servir como material didáctico para trabajar estos dos temas, pues entonces ustedes se dan se ponen a trabajar y van identificando y pegando esas URLs, esas direcciones que están ahí presentes y tienen que especificar qué parte del documento o si es todo el documento lo que estarían ocupando. A su vez, también ustedes pueden señalar si ya tienen documentos, materiales o presentaciones o algún recurso propio que puedan apoyarse para tener como complemento en esta sesión. ¿Cómo queda algo trabajado en ese sentido? Les voy mostrando una unidad de aprendizaje que ya fue llenado por un profesor. Ya puso la fundamentación, su competencia, ya describió sus contenidos temáticos, en este caso son 13. En su primera sesión aborda 2 temas y en su proceso de curado identificó 3 recursos. Y si ustedes pueden ver, algunos de ellos son recursos de más de 400 hojas, como el primer libro. Pero él nos dice, mira, de esas 400 hojas solamente nos sirve la 219 y la 222 por esta razón, porque aquí evalúan los mercados extranjeros. Es digamos, como una de las puntos que están ahí trabajados. O luego, posteriormente, te podemos tener el caso que nos diga, mira, el documento es valioso, completo. Entonces, ¿por qué? Porque nos ayuda a determinar tal cosa. Este ejercicio es, de alguna otra forma, la resignificación de su práctica docente, poder no nada más seleccionar por cantidad los recursos, sino realmente que aporten un valor, que tengan calidad y que vayan a tener un sentido de utilidad en el desarrollo del contenido. Una vez que ya ustedes hicieron esta lectura, esta indagación, o lo pueden hacer de su propio expertise, tenemos que pasar a la siguiente parte.
que sigue siendo la sección A. En la sección A, ustedes, una vez que ya tienen identificado y curado estos contenidos, tienen que hacer un resumen, una apropiación de toda esa información. ¿Cómo en aproximadamente 750 a 1500 palabras, no más, es lo que nosotros les pedimos, puedan desarrollar ese tema? Y aquí nos obliga a dos elementos. Primero, hacer una buena abstracción de la información, traernos los elementos clave. Y segundo, evitar crear cursos enciclopédicos. Yo he visto y hemos estado tratando de prevenir que los cursos no sean como libros, porque finalmente el libro tiene un sentido didáctico específico y para eso más adelante lo vamos a ver, cómo puede funcionar la bibliografía en este proceso. Pero no podemos caer de cuenta que con poner toda la cantidad de información que nosotros creamos que debe de existir y que debe de saber el participante, implicaría que la deberíamos de tener en esta clase virtual. Pues no, o sea, ahí nosotros tenemos que irnos a la síntesis, tener cursos muy concretos, muy ligeros, con muy buenos contenidos complementarios, recursos digitales auxiliares, pero la base central, la clase virtual, debe de ser muy sintética y muy bien dirigida. Para ello, de esas 1500 palabras, supongamos que fuera una clase virtual de 1000 palabras, que más o menos en promedio serían un poquito más de 2 cuartillas. 300 palabras se tendrían que ir a la introducción. La introducción y la forma de escribir todo el desarrollo de la clase virtual es escribiendo para nuestros estudiantes, no necesariamente para nosotros. Este es uno de los primeros conflictos que generalmente ocurre cuando los profesores empiezan a trabajar la educación digital. Empezamos a escribir de tal forma que nosotros nos entendemos, nosotros tenemos la claridad, para nosotros está muy, muy bien desarrollado, pero cuando lo lee un tercero, dice, oye, es que no me queda claro qué ocurrió aquí, o qué quisiste decir, o queda demasiado profundo estos conceptos, o te perdiste, etcétera, o ya no supe en qué quedamos, ¿no? Entonces, este proceso nos obliga a estar escribiendo para un lector que en este momento no lo podemos ver, pero ahí va a estar, y que le tiene que ser lo suficientemente ameno todo el desarrollo de la redacción para que él se vaya adentrando. Una de las grandes críticas que hacen a los esquemas de educación digital es que es muy fría, no tenemos, el participante pareciera que nada más lo llevamos en discursos muy acartonados, etcétera. No, pues sabemos que se pueden tener a través de la escritura redacciones muy cercanas, muy puntuales, muy amigables y que pueden tener un buen impacto en el participante. Por ejemplo, podríamos iniciar una clase virtual como la que tenemos en este caso, el ejemplo, ¿no? Partiendo desde un saludo, bienvenido, darle una breve contextualización, básicamente equivalen a los primeros 5 o 4 minutos que nosotros utilizamos una vez que cerramos la puerta del salón de clases. Nos presentamos, vamos haciendo situando a los participantes en dónde vamos, qué es lo importante, hacia dónde queremos ir y sobre todo, qué vamos a abordar. Este proceso de introducción, como ustedes pueden ver, puede llevar preguntas, puede llevar un esquema de diálogo muy ameno, como si fuera una guía de lectura más que un artículo o un libro. Una vez que ya pasamos esta parte introductoria, empezamos a desarrollar el contenido. Para este ejemplo es una unidad de carácter estrictamente escrita. Se prestaba más el desarrollo, aunque los ejercicios no lo son tanto, pero el profesor fue señalando y desarrollando cada uno de los puntos que están ahí presentes. Entonces él fue escribiendo, hizo una síntesis de todas las lecturas que estaban arriba, las apropió, las presentó, y como ustedes pueden ver, aquí ya el equipo de Hipermedia va integrando imágenes, integrando una serie de elementos. Si seguimos la analogía de las 1000 palabras, recordar que 300 ya se fueron, 150 ya se fueron a la introducción, 700 palabras deben de quedar en el desarrollo del tema, y aquí pues nosotros les sugerimos que utilicen viñetas, que utilicen tablas, que utilicen diagramas, que utilicen todo aquello que pueda de alguna otra manera transmitir a la mejor ideas complejas, pero de una forma más simple para el estudiante, y que su lectura pues sea lo suficientemente amena, que las imágenes vayan acompañadas para darle cierta claridad al entendimiento de los temas y les den descanso en la lectura,
y que que se puedan realizar en cuestión de minutos. Eso es para nosotros importante porque es uno de los elementos que deben de estar ahí presente. No significa que los cursos se hacen en minutos, significa que el estudiante al menos la parte base, la parte conceptual elemental, la puede apropiar, le puede dar un significado inmediatamente. Entonces, este trabajo pues requiere de una gran expertise de su parte. Ustedes están aquí, recordarnos, y lo vuelvo a mencionar, porque son los expertos en las diferentes asignaturas en las que conforman el programa. Y finalmente, las otras 150 palabras deberían ir en el cierre. Yo aquí les hago una observación a los profesores cuando estamos trabajando el desarrollo del contenido. A veces ponen conclusiones que no concluyen nada. Es, digamos, como lo que no alcancé a meter arriba, lo termino de poner aquí. Recordar que una conclusión es eso, es un cierre dirigido, es un cierre pensado donde, digamos, de todo lo que nosotros estuvimos abordando a lo largo de este tema, es importante y es significativo estos elementos con dos razones. Uno, para poder darle un cierre lógico a lo que ya abordamos y preparar al estudiante para lo que sigue. Si no lo hacemos de esa forma, entonces perdemos una oportunidad muy importante. Es más, hemos tenido observaciones y comentarios de estudiantes que ven que en la conclusión terminan de afianzar los conceptos que a veces no están tan claros en el desarrollo del tema. De ahí la importancia de tener excelentes introducciones y cierres. Otra de las cuestiones es, nosotros para los cursos en línea utilizamos la metodología APA. Ustedes pueden citar dentro de los contenidos de manera muy puntual de dónde han tomado las referencias o si finalmente hay algún párrafo o alguna información que quisieran transcribir, pues cuidar el tema de la bibliografía. Es importante irlo poniendo, recuperando toda esta información, teniéndola a la mano, bajo este esquema de citado. Y posteriormente viene el punto número B. ¿Qué parte de la bibliografía existente pudiera servir como apoyo para el estudiante, una lectura adicional? Pues ustedes pueden recurrir a un libro, pueden recurrir a algún mecanismo de fuente de información que esté ya ahí establecido. Y lo más importante, nosotros les pedimos que de preferencia sean cuestiones abiertas, que se puedan consultar en línea. Pensemos que los estudiantes no siempre tienen acceso o van a tener acceso a una biblioteca, más si se encuentran en otra locación geográfica, y que ellos puedan generar esta consulta. También les pedimos que si en este ejercicio de curado identifican videos, animaciones, presentaciones o algún recurso que ya está construido y que dicen, mira, este recurso como está hecho es ideal, perfecto. Porque muchos de estos recursos son los que a la postre se reconvertirán y se crearán como objetos de aprendizaje con su ayuda y con su orientación, como objetos de aprendizaje propios para el apoyo del programa. Serán animaciones, pueden ser videos, pueden ser una serie de actividades o recursos interactivos que posteriormente podemos estar construyendo de manera regular y que puedan quedar como productos propios del desarrollo de la unidad de aprendizaje. De igual forma, recordar que al ser un programa multimodal, una misma unidad de aprendizaje, vuelvo al caso de español. Español se puede ofertar de manera presencial, de manera semipresencial o de manera completamente digital. El contenido es el mismo, los conceptos es el mismo porque partimos de la misma carta descriptiva. ¿En dónde está la variación? En la forma en que evaluamos el aprendizaje en función de la modalidad. Para este ejercicio es importante que ustedes trabajen, sin lugar a dudas, los 3 puntos, pero en el que sí necesitamos que hagan un abordaje muy concreto es en el tema de la evaluación del aprendizaje mediante un entorno virtual. Y más que nada quedan consignas donde ustedes tienen que ir describiendo y esto se va desarrollando de la misma forma. Miren, el tema número 2, que incluye 2 temas, en este caso el profesor fue desarrollando, hizo lo mismo, la consulta de la información, agregó nuevos recursos, hizo la misma apropiación de la introducción, desarrolló su tema. Aquí, por ejemplo, el equipo de Hipermedia va a construir todos estos diagramas. Ustedes no se preocupen tanto por que les queden visualmente espectaculares, con el simple hecho que ustedes los vayan generando y los vayan identificando.
y queden ahí listos para que entre el equipo de Hipermedia y los pueda reconstruir, rehacer y poderles dar este esquema vistoso. Adelante, se van integrando las imágenes. No se preocupen en este momento por, ay, es que esta imagen me encantó, pero tiene derechos de autor. Ustedes pónganla, es tarea del equipo de Hipermedia reconstruir, buscar o en un momento dado generar una imagen ad hoc, como tomarla, que sea propiedad de la universidad y que pueda estar disponible para acompañar el material del curso. Recordar que los cursos tienen que ser que respeten todo el tema de derechos de autor, no debe de haber temas de problemas de plagio, etcétera. Por eso es muy importante que ustedes como expertos disciplinares pues tengan esta sensibilidad de generar contenido inédito para la universidad. Y así sucesivamente, miren, está la bibliografía, las conclusiones, la parte del desarrollo de los materiales. Y finalmente pueden encontrar que en la parte de las evaluaciones o en las consignas pueden haber 2 o 3 consignas por clase virtual. Dirán, oye, y por ejemplo, ¿qué tipo de consignas se pueden utilizar en este esquema de educación digital? Nosotros les vamos a proveer un catálogo de actividades que tiene un poco más de 30 actividades que van desde mapas conceptuales, rúbricas de acreditación de microcursos, mapas mentales, reaction paper, resúmenes analíticos, videoconferencias, reportes de lectura, donde ustedes ya pueden agarrar, seleccionar la actividad que más se vaya prestando para este tipo de desarrollo de las evidencias de aprendizaje y las pueden ir seleccionando. En caso de que no estuviera una actividad que a ustedes les pareciera como la más adecuada, no se preocupen. Lo importante es que la tengan bien identificada, describan de qué se trata y es tarea de apoyo del diseñador instruccional de generarles las condiciones, al menos a nivel de instrucción y de nivel de desarrollo, para que sean lógicas, finitas y estén libres de ambigüedades. Esa es básicamente una de las funciones más importantes de un diseñador instruccional. Entonces, de ahí es recordar que nosotros nos sumamos a sus cursos, a su desarrollo de sus cursos. Tienen todo un equipo de expertos que los van a estar apoyando para que estos lleguen a buen término. Entonces, así sucesivamente vamos a ir generando este tipo de actividades que, como ustedes lo podrán recordar, pues van a ir seleccionados en este tipo de espacio. Para regresarme un poco más, entonces ustedes ya pudieron ver las partes más significativas. En algunos casos ustedes pueden seleccionar, aquí estoy agarrando otro ejemplo, y algunas lecturas o videos pueden quedar ya incrustados dentro de la misma lectura. Pero esto ya es un trabajo que posteriormente, a lo largo de las semanas, nosotros los podemos ir orientando e ir viendo ejemplos. A mí me gustaría que en el transcurso del día de hoy pudieran generar al menos la primera clase virtual o tener el esqueleto ya abordado la primera clase virtual para que puedan ver con el apoyo del equipo cómo quedaría. Y ya con esto ustedes tengan una mayor claridad de si las orientaciones que están recibiendo en este momento les fueron significativas y están contribuyendo al logro exitoso del curso. Entonces, como ustedes pueden ver, es un formato que en general tiene muy pocos apartados, sistematiza mucho de lo que generalmente requería un proceso muy tardado de capacitación por parte del profesor y se hace asequible. Entonces, nada más para concluir, me permito nada más mostrarles que este mismo proceso, voy a hacer un poco más grande la pantalla para que la alcancen a ver, ya está dentro de una de nuestras plataformas institucionales y ya sistematiza la actividad. Les voy a poner el caso de cuando un profesor solicita el desarrollo de un curso. Aquí está el nombre del docente, su unidad de aprendizaje, la licenciatura en la que imparte. Esperamos que en un futuro esta sesión quede grabada, ya no haya necesidad de que sentarlos en una hora específica, pueden iniciar en cualquier momento y van a contar con ayudas como por ejemplo cómo se desarrolla una competencia, los verbos de desempeño, pueden tener acceso a microcursos de apoyo para poder afianzar todo el tema de las competencias. Ustedes se pueden registrar en estos cursos de manera completamente gratuita con su correo electrónico institucional. Si tienen dudas, el equipo los asistirá para que puedan matricularse y poder ver también toda la oferta de cursos que están ahí.
y así sucesivamente. Entonces, también les da claridad sobre cómo hacer una fundamentación, ejemplos de fundamentación, etcétera, ¿no? Una vez que van llenando estos apartados, lo mismo que ustedes vieron en el formato, va cobrando sentido en este asistente. Entonces, poco a poco, a través de los pasos, ustedes van avanzando, se les ponen elementos de control, cómo se miden los créditos, cuántas semanas tiene, cómo se calcula un crédito en una unidad de aprendizaje, cómo dosificar los temas en función de las semanas, etcétera. Entonces, son como apoyos que en cierta manera, yo les decía, no los vamos a abordar ahorita en esta primera charla, pero que ahí están presentes y que es función del equipo de Andrea y de César poderlos apoyar para que lleguen a buen término con estos puntos. Aquí se agregan los temas y ya cuando un curso ya pasó todo este proceso, más o menos cómo va quedando. Me permito aquí cargarlo, ya un curso que se va construyendo en esta plataforma puede recibir orientaciones, observaciones por parte del equipo de la célula. Nos quedan todos los cambios guardados y ustedes básicamente vamos avanzando, pueden ir ingresando los temas. Por ejemplo, aquí vamos a poner un ejemplo que diga la educación multimodal. Pueden agregar un nuevo tema y este pasaría a ser una nueva clase virtual. Al estar estos temas, podemos iniciar ya con el proceso de virtualización de cada uno de ellos. Y aquí van ustedes a encontrar en el lado izquierdo que se está cargando los 3 temas y lo mismo que vieron en el formulario lo tienen aquí ya sistematizado. Van agregando los diferentes materiales, van generando los contenidos de la clase virtual, pueden irlo trabajando y como ustedes lo pueden ver, se van guardando los historiales de cambios, por ahí si se equivocaron o hubo algún problema, todo queda guardado en el sistema, el control de cambios, las conclusiones, tiene ajustes muy concretos ahí para poner la parte de los libros. Entonces, todo esto queda ya también sistematizado en el proceso, está el catálogo de actividades, etcétera. Entonces, una vez que se termina, pues el documento queda disponible. Ustedes ya lo pueden tener su curso en línea, con los contenidos didácticos como tal, descargables en un archivo PDF. Tengo algunas preguntas. La primera duda que tengo es en cuanto a cómo se distribuye la UDA. Digo, estaba checando el programa de mi materia y marca 72 horas, alumno maestro, y bueno, va a ser el mismo programa, pero diferente manera de aplicar el conocimiento. Entonces, toda la UDA, ¿en cuántas sesiones virtuales se distribuye? ¿Cuántos créditos tiene la UDA? Mi UDA tiene 4 créditos. Nosotros sugerimos que esas unidades de aprendizaje se desplieguen a lo largo de 8 semanas para la modalidad en línea, ¿eh? 8 clases virtuales. 8 clases virtuales. ¿La evaluación va a ser por clase virtual o el maestro va a tomar la decisión de evaluar al final, digo, atendiendo libertad de cátedra? ¿Cómo va a ser aquí? Porque hay un apartado en la clase virtual que vi que decía evaluación, sí. Pero eso es solamente una recomendación para el profesor, que el profesor va a poder aplicar sus propios criterios. No, aquí ahí ustedes, lo único que nosotros garantizamos es de que primero son 2 variables, ¿no? Que la suma de todas las evaluaciones alcance la calificación máxima, que en este caso puede ser el 10 o el 100. La evaluación, tú tienes la libertad de hacerla. O sea, sí debe de haber una evaluación. Recordar que la evaluación debe de tener una periodicidad, debe de ayudarnos para, más que poderle poner una calificación al participante, el nuevo enfoque de la evaluación es poder tener una evidencia de que efectivamente el participante va evolucionando de manera correcta en la adquisición de la competencia. Eso lo hay que tenerlo con mucha claridad. No es ponerlo a prueba, porque este enfoque de estar teniendo al estudiante como si se tratara de tenerlo en una carrera de que a ver que se equivoque lo menos posible, pues no tiene sentido. Lo que tiene sentido en esta nueva visión es que el participante adquiera la competencia, que desarrolle plenamente su experiencia de aprendizaje y que le sea significativo para su vida, ya tanto académica como profesional. Entonces, tú tienes total libertad para diseñar los esquemas de evaluación. Lo que hace el equipo de acompañamiento de la célula, concretamente el área de instruccional, es facilitarte de alguna otra forma estos recursos y orientaciones para que la forma en que tú describas la actividad pues sea entendible, finita y pueda ser
seguida perfectamente a través de un entorno digital. En el caso de los documentos que uno tenga como apoyo, como presentaciones de PowerPoint o incluso documentos PDF que uno ya tenga descargados, ¿hay algún tipo de repositorio o lo utilizamos con un disco duro virtual? ¿Cómo es ahí Google? Mira, ahí en tu carpeta tú puedes agarrar todos esos documentos porque se te va a compartir un documento, una carpeta con unas URLs internas, digo, con un documento interno. Ahí tú vas a cargar absolutamente todos los materiales. Te voy a poner un ejemplo porque esto a lo mejor se presta perfectamente para hacer el ejercicio. Voy a compartir y voy a abrir una carpeta de mi Drive. En este caso, por ejemplo, ¿qué unidad de aprendizaje te tocó? Historia. Por ejemplo, aquí dijera historia, ¿ok? Entonces, es la carpeta de historia, tú la vas a tener compartida a través de tu correo electrónico, vas a poder editar, como está aquí, como aquí aparece, aquí están todos los compañeros que están trabajando. Y una vez que tú puedes editar, es como tener un disco duro, pero en la nube. Aquí tú puedes cargar absolutamente todos tus materiales que ya tienes identificado y que ya has estado utilizando. Entonces, lo único que tienes que hacer es subir tus archivos desde donde se encuentre la ubicación, el documento PDF, la presentación en PowerPoint, y posteriormente los mandarás llamar en el contenido de la clase. Aquí tomar fulano de tal. Yo les sugiero que la taxonomía de los documentos fuera muy clara. Por ejemplo, señalar a qué clase pertenecen, el nombre del documento, etcétera. Porque luego nos ponen en predicamentos, ¿no? Dicen el archivo porque los bajan de los repositorios y le ponen el XD833.pdf. Pues nosotros nos perdemos entre mar de información y resultaba que pues esa es la lectura de la clase 2, ¿no? Entonces, a veces renombrarlos también puede ser de gran utilidad para nosotros. Espero que esta explicación haya contribuido a clarificar este punto que me mencionabas. Gracias. Sí, ahorita que se tocaba el tema de los créditos, mencionaba que por una materia de 4 créditos eran 8 clases virtuales. Tengo entendido entonces que una clase virtual sería una clase por semana. Si es una materia de 5 créditos, estamos hablando que serían 10 clases virtuales. Totalmente, queda muy claro. Una materia de 6 ya estaríamos hablando de 12 y una materia de 7 puede llegar a ocupar las 18 semanas. Entonces, esto tiene una lógica, no crean que fue un esquema de azar. Nosotros al desarrollarlos, recordar que tenemos que hacer que cumplir con varios requisitos para desplegar un programa de educación digital en la Universidad de Guanajuato. Uno de ellos, el tema de los créditos. Otro, lo que nos marca el modelo educativo y propiamente su modelo académico. Y esto lo tenemos que hacer humanamente razonable para los estudiantes. Un estudiante de educación digital que lleva un programa 100% mediado por las tecnologías, si le ponemos las 6, 7 unidades de aprendizaje al mismo tiempo, lo acabamos estresando, porque no llevan dinámicas de trabajo diferentes. Lo que llevan es, si tu materia, ponemos en la parte de abajo la que dure más, la de 6, 5, 6, 7 créditos, esa la va a llevar permanente a lo largo de todo el semestre. Pero las unidades de aprendizaje que son más cortas, que por ejemplo, tengo entendido que ustedes me van a corregir, pero hay una que tiene un crédito, pues esas las acaban en 3 semanas y pum, la terminaste, la acreditaste y lo que sigue. Entonces, de esta manera se van generando llaves y nos permiten que una vez que se va concluyendo el semestre, se va haciendo un embudo, solamente se van quedando con aquellas que efectivamente tienen una mayor duración o que quedaron programadas para los últimos periodos. Esa es la dinámica del trabajo en educación a distancia, al menos en la Universidad de Guanajuato. En otras instituciones los tienen en esquemas bimestrales o trimestrales, una materia por cada de estos elementos, y lo manejan de otras formas. Son muy válidos, son muy, muy pertinentes, pero en la Universidad de Guanajuato tenemos esa restricción de las 18 semanas. Entonces, si pasáramos a dejarles las materias una cantidad de meses en específico, les puedo garantizar que nos faltarían meses para poderlas abordar de la manera como están diseñadas o están trabajadas. Por eso es la intención de poderlas manejar en este esquema modular y por llaves. Y creo que indistintamente de la modalidad o del proyecto, creo que les puede ayudar bastante para replantear otros escenarios
formativos y de práctica docente que ustedes tengan más adelante. Yo les puedo garantizar que en la medida que nosotros vayamos avanzando en el desarrollo de estos materiales digitales, pues vamos a ir reforzando el mismo programa de bachillerato, porque esto le va a dar una ventaja indudable al profesorado, a los estudiantes y a la comunidad en general sobre pues, la calidad de los contenidos y el enfoque que debemos de tener. Pues felicidades, porque el hecho que ustedes estén aquí pues es un reconocimiento a su labor, a su trayectoria, y cuenten con el apoyo de nosotros. También agradecer a las autoridades del nivel medio superior que han brindado todas las facilidades para poder tener el día de hoy el inicio de la jornada de trabajo. Pues nada más me resta agradecerles su paciencia, su tiempo y poder seguir adelante. Me imagino que por ejemplo, la parte de evaluación la vas a explicar más adelante, refiriéndome a las rúbricas que el alumno va a tener al inicio del curso para que él también sepa qué es, cómo se debe evaluar. Y la otra es, por ejemplo, ¿qué pasa si un alumno no cubre la competencia durante la sesión? ¿El alumno va a tomar después la misma materia con el mismo maestro, con los mismos contenidos, las mismas evaluaciones? ¿O cómo va a estar esa parte? ¿O tenemos que tener los instrumentos de evaluación para esos casos? Recordar que en este momento van a recibir un acompañamiento de orientación. Ya esos temas muy concretos, por ejemplo, el de la rúbrica y etcétera, ya la compañera Andrea les dará el acceso y ustedes podrán hacer, digamos, las combinaciones y les podrá brindar algunas ejemplificaciones. Con el segundo punto, ya eso tiene que ver un poco con el despliegue concretamente del programa. Una unidad de aprendizaje que se lleva en un esquema digital, pues se tiene que resolver desde esa forma. Por ejemplo, se está planteando que puedan existir esquemas de apoyo para los estudiantes, como trabajos adicionales, proyectos o cuestiones que complementen o permitan que el estudiante que estamos viendo que no está logrando alcanzar el rendimiento que queremos, lo pueda lograr desde otros mecanismos. Esto abre completamente el escenario para que pensemos en los estudiantes, recordar que nos debemos a ellos. Nuestro modelo educativo dice que pues, está centrado e inspirado en los estudiantes y es la intención, ¿no? Poder generar esquemas flexibles, esquemas de calidad, esquemas incluyentes que brinden estas posibilidades de apoyo. Posteriormente, que los maestros estén poniendo las URL o las referencias de las ligas, a lo mejor en donde se pueda encontrar el material, ustedes van a asesorar o les van a dar alguna guía sobre cómo infringir derechos de autor para no tener problemas institucionales posteriormente. Totalmente, sí, eso que acabas de comentar, eso es fundamental. En esta colección de repositorios y de información, recordar, les voy a poner un caso uno de los primeros casos que fue para nosotros más representativos que tuvimos. Una profesora de un programa de una especialidad, se ve el tema de material de propiedad intelectual, es relacionado en desarrollo de empresas de base tecnológica. Y nos refirió muy claramente, porque estuvimos ahí checando unos detalles, el simple hecho de sugerir un material, o sea, ponerle en un foro a un estudiante una URL con un material que está protegido por derechos de autor y no tenemos los permisos para hacerlo, estamos violando la propiedad intelectual y estamos generando un problema legal para la institución. El compartir o albergar y publicar es igualmente penado. Entonces, de ahí la importancia de que este esquema metodológico lo que busca es que se genere contenido inédito a partir de contenido que ya existe y aparte, sobre todo, de su expertise como profesores del área. Entonces, estamos convencidos que tienen la total capacidad para generar contenido nuevo, contenido que quede disponible, que no nos vayamos a meter en esos puntos, y tenemos ahí ya referencias muy concretas de qué se puede y qué no se puede. Por eso la importancia de recurrir a los esquemas de citado y poder cumplir con los lineamientos básicos de trabajo, con el uso de la información de terceros. Tampoco es caer en el extremo, ¿no? Decir, pues ahora ya me cambiaron la jugada, ¿no? Y ya me quedé sin posibilidades de tener un esquema. ¿Ustedes recuerdan este ejercicio de poder tener la identificación de los contenidos? Es para que ustedes hagan una apropiación, una construcción de una nueva propuesta didáctica, de contenido didáctico inédito a partir de su filtrado como jugadores.
Cuando ustedes ya han identificado algún material, un video, un documento, etcétera, lo único que tenemos que verificar es que el documento, conforme fue distribuido, se permite el citado o se permite vincularlo. Por ejemplo, un libro que está bajo una licencia Creative Commons, que es una licencia abierta, pues esas las puedes utilizar bajo ciertas consideraciones. Por ejemplo, un documento que diga, perfecto, se puede utilizar citando la fuente, pues adelante. Entonces, hay que cuidar nada más esos elementos para que podamos tener una referencia de cómo usar este tipo de contenidos. Pero no necesariamente implica que cerramos la puerta, profesor, ¿eh? Sí, Roberto, a lo mejor mi inquietud también iba al respecto en ese tenor, ¿no? De que a lo mejor hace falta una breve capacitación así, aunque sea muy, muy básica, sobre cómo poder identificar cuando un documento, un video o un archivo es de dominio público que lo pueden utilizar o cuando no lo pueden utilizar. Yo, por ejemplo, he visto un ejemplo, vi un libro de ingeniería civil, de ética para ingenieros, y veo que lo tienen publicado de manera clandestina porque sí. Ha dado el permiso, pero está en internet y usted va a encontrar la URL. Sin embargo, yo lo que hice fue, para mis clases, yo solicité a la editorial que si me daban los permisos para poder compartir con los estudiantes ese material. Entonces ellos me dieron un escrito en donde me permiten, como editoriales o dueños del material, que pueda yo compartirlo, sacarle copia o ponerlo con los estudiantes. Sin embargo, un profesor que no conozca esto, pues seguramente va a venir, va a distribuir, va a copiar o le va a dar la URL a los estudiantes por falta de conocimiento. A lo mejor, igual nosotros vemos materiales, pero si no tenemos esas bases, a lo mejor podemos incurrir en algo, por eso te decía. O sea, muy bien. O bien se les puede ir indicando cuando ustedes propongan algo, a lo mejor ustedes van a estar verificando la URL y van a decir, ¿sabes qué, maestro? Esta no la puedes utilizar porque tiene derechos de autor. Una de las funciones de los correctores de estilo y el diseñador instruccional es patrullar su contenido. No crean que no pasa por un esquema de revisión. Si revisamos y contrastamos cuánto está citado, cuánto es copia, cuánto es esquema de una violación de derechos de autor. O sea, en eso hagan de cuenta que nadie se escapa, ¿eh? Todos los contenidos pasan por un proceso de revisión. Y donde encontramos, nos ha dado mucha pena y se los comparto con total claridad, de profesores que han incurrido en violaciones de derechos de autor flagrantes y pues con todo el respeto que nos merecen, pues les hacemos las observaciones para el ajuste o en su caso pues la elaboración nuevamente de todo el material que esté incurriendo. También eso por un lado, ¿no? Para que también ustedes tengan esa información. Me voy a permitir compartirles este tema que nos comenta Dionisio y nos comentan aquí los profesores, no es nuevo. Nos llevó hace tiempo a generar una breve guía que se llama Derechos de Autor y Uso Justo en Internet, que más adelante ustedes se pueden meter a la página de Nodo y le ponen aquí Derechos de Autor, nodo.gta.mx, y sin necesidad que se esperen, ustedes ya pueden consultar esta información. Es el primer artículo. Habla de la introducción, de por qué es importante hacer el uso correcto legal de la información, el alcance de los derechos de autor, el uso de los contenidos de dominio público, en dónde los podemos consultar, cómo podemos consultar contenidos de la licencia Creative Commons que les comentaba, cómo usar material con copyright y finalmente cuándo ocurre un mal uso de material con copyright. Y también les damos fuentes a contenido con derechos de autor y con licenciamiento, con videos, etcétera. Y finalmente, pues es, digamos, una orientación muy práctica que ya lo hemos utilizado para otras ocasiones y que le da certeza al profesorado sobre el uso de los contenidos digitales. Yo recomiendo ampliamente a aquellos que tengan esta inquietud dar lectura a este material. Yo espero que más adelante nos estemos viendo en la semana, ya sea a través del esquema digital, o manera presencial si nos acompañarán en un momento dado en Guanajuato. Solo me resta, como en ese momento les mencionaba, reiterarles el agradecimiento a todos los actores y desearles pues
una excelente semana y un desarrollo exitoso de material didáctico de las unidades de aprendizaje.